Buen día, extrañados alumnos. Hoy vamos a hablar de una teoría que ustedes ya la han visto ya en algunas materias que anteceden a psicología genética. Han tenido a bien ver la teoría de Lev Vygotsky, la teoría histórico-cultural. Sin embargo, es necesario que en psicología genética volvamos a echar una mirada a este gran autor, y rescatemos aquellos conceptos más importantes. Quisiera vertir algunos comentarios, como por ejemplo que la última reforma educativa que tuvimos en Bolivia, eh, pues la teoría histórico-cultural de Lev Vygotsky ha tenido una gran incidencia. Muchas eh, de aquellas, de aquellos proyectos, de aquellos programas que se están dando, están en base a la teoría histórico-cultural de Vygotsky. Siempre me pregunto, ¿será que Lev Vygotsky conocía la existencia de un país ahí perdido en Sudamérica llamado Bolivia? Pienso que jamás él se ha imaginado que sus pensamientos, sus propuestas, su teoría iban a servir en algún momento de base para una reforma educativa en ese país llamado Bolivia. Él mismo murió joven y falleció sin saber de que sus investigaciones, sus propuestas, su teoría iba a tener tanta gloria el día de mañana. Él no conoció la gloria. Fueron otras personas las que desarchivaron todo lo escrito y todo lo planteado por él. Y que, bueno, salió a la luz y ahora no hay en ningún país del mundo que no se hable de la teoría histórico-cultural de Vygotsky. Bien, nosotros vamos a echar una mirada por los conceptos fundamentales. Lev Vygotsky se abocó al estudio de la conciencia, pero ¿qué concebía él como conciencia? En primer lugar, esto nos remite a que él hizo toda una investigación y evocó innumerables planteamientos con el fin de descubrir lo que en psicología genética queremos descubrir. Aquellos inicios, aquella génesis, aquellos orígenes de lo que es nuestro psiquismo humano. En este sentido, él planteó el hecho de que su propuesta se dirigía a objetivar el análisis de los procesos perceptuales en el marco de un proceso mayor como es el conocimiento. Fíjense, quiero subrayar esto. Procesos perceptuales. ¿Dónde hemos escuchado esto de procesos perceptuales en psicología genética? Lo hemos venido escuchando desde un principio en el planteamiento de Piaget.
en un principio, que es lo que nos dice Piaget, empezamos nuestros inicios, el origen, el nacimiento de nuestra inteligencia se asienta en la senso-percepción. Y Lev Vygotsky afirma lo mismo. Los procesos perceptuales son los que dan origen a un proceso mayor, como es el proceso del conocimiento. ¿Y cómo se logra esto? Acá he tratado de graficar la propuesta de Lev Vygotsky. Fíjense, las funciones psicológicas naturales, ojo, las más primitivas del ser humano, las más naturales, como él dijo. Estas funciones psicológicas naturales que son todo lo relacionado a lo biológico, son las funciones biológicas. Y dentro de las funciones biológicas tenemos como heredada una función filogenética, la capacidad perceptiva, es decir, está dentro de la naturaleza del ser humano. Por lo tanto, esto nos remite, chicos, al cuerpo. Las funciones psicológicas naturales están asentadas en un soma, en un cuerpo, y estas funciones psicológicas naturales nos permiten asimilar el mundo a través de nuestros sentidos. Y luego, como un proceso secundario, esa sensibilidad perceptual, esa asimilación sensitiva se va a convertir en una senso-percepción. Y eso es algo natural, eso es algo que está dentro de los procesos más naturales del ser humano. Ahora bien, estas funciones psicológicas naturales que se asientan en el soma, que están en el cuerpo, posibilitan las funciones psicológicas superiores. Y a qué llamamos o a qué llama funciones psicológicas superiores Lev Vygotsky? A la conciencia, al pensamiento. O sea, cómo nosotros tomamos conciencia, cómo nosotros pensamos, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, cómo tomamos conciencia de nosotros mismos, qué tipo de pensamientos nos acompañan. Estos procesos, estos son los procesos que él llama funciones psicológicas superiores. Ahora bien, fíjense cómo las funciones psicológicas superiores son las que organizan la sensopercepción. Acá, las funciones psicológicas superiores organizan la percepción de los estímulos provenientes del exterior. Esa capacidad que los seres humanos tenemos para organizar lo más primitivo, lo más natural nuestro, que es la sensopercepción, que son los estímulos que nos vienen del mundo exterior. Estas funciones psicológicas superiores hacen de que se organice la sensopercepción, los compara con esquemas previos, con experiencias ya anteriores, y en base a dicho orden y comparación, construye los contenidos mentales dotándolos de sentido.
Fíjense ustedes cómo la capacidad esta de que nosotros los seres humanos podamos organizar funciones psicológicas superiores, podamos organizar estas funciones y que a la vez estas funciones organizan la sensopercepción de los estímulos. Y esto se hace en un continuo devenir, o sea, lo hacemos todos los días y a todas horas. Por lo tanto, cómo estas funciones superiores son las que organizan y luego comparan y luego ordenan nuestros pensamientos. Y esto es lo que construye los contenidos mentales, sobre todo los construye dotándolos de sentido. Cuando algo no tiene sentido, obviamente es algo que no va a estar ni organizado, ni procesado, ni va a servir como una herramienta que sea útil en la vida. Ahora bien, perdón, ¿cómo es que estas funciones psicológicas superiores se originan? O sea, ¿dónde se originan estas funciones psicológicas superiores? Se originan en el lenguaje. Y el lenguaje es uno de los representantes más grandes de la cultura. Es uno de los representantes más grandes, es portador de la cultura. ¿Y cómo es que el lenguaje es portador de cultura? Las diversas formas sociales dan paso a la conciencia que se perfila en la colectividad. Es decir, la colectividad da sentido a las conductas, los comportamientos, las formas de pensar. Y esto se hace cotidiana, adoptando sus reglas y convencionalismos, materializándose en el lenguaje y se proyecta a través del trabajo en respuestas a determinados problemas planteados por la existencia. Todos sabemos, chicos, la vida es un constante desafío. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Cómo respondemos ante ese constante desafío? Respondemos a través de los hábitos, de las costumbres, de aquellos esquemas de comportamiento que nos han legado nuestros mayores. Primero, nuestros padres. Y después, la sociedad, porque nuestros padres están en un entorno social. ¿Y cómo lo hacen? A través del lenguaje. A través de esos mensajes, esas órdenes, esas reglas, esos, como dice acá, convencionalismos que se materializan en el lenguaje. Y bueno, después se proyecta en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Pero acá quisiera que ustedes vean esto, lenguaje portador de cultura. Entonces, tenemos que saber qué es cultura. Lev Vygotsky concebía la cultura como una forma, como un grupo social, un pueblo, toma conciencia social e individual de su historia. Se siente parte de ella, se identifica con su forma de vida, con su gente.
Ustedes dirán, ¿qué está diciendo acá este señor? Pues dos cositas para explicar esto. Si nosotros echamos una mirada, que ahora podemos echar la mirada gracias a la tecnología, a las costumbres, a los hábitos, por ejemplo, de Medio Oriente, por ejemplo, de países árabes, vamos a ver de que ellos tienen una forma particular de observar la vida y de vivir la vida. Tienen determinadas costumbres, por ejemplo, en la ropa, en la forma de conducirse, en la forma de amar, en la forma de pensar. Tienen otro tipo de esquemas de comportamiento muy distintas a nuestros, a las nuestras, a los nuestros. Y claro, vemos con gran asombro todo aquello, o sea, observamos y decimos, qué raro que piensan, qué raro se comportan, qué raras personas son. No son raras, son portadoras de otro tipo de cultura. Nosotros somos portadores de otro tipo distinto de cultura donde el bien, el mal, lo que está permitido, lo que no está permitido, los principios, los valores, las formas de comportarse, las costumbres van a ser totalmente distintas. Y nuestras costumbres, chicos, y esta es la segunda cosa que quisiera decirles, nuestras costumbres, nuestros hábitos no son estáticos. Han venido conformándose a través de un dinamismo, pero constante, desde la prehistoria, desde nuestra prehistoria. Este dinamismo constante ha hecho lo que ahora nosotros somos. Somos producto de un pasado, somos producto de una historia, y ese pasado y esa historia es imposible de borrarla en nuestras formas de conducirnos, en nuestras formas de comportamiento, en nuestras formas de ser. Es imposible de anular. Somos producto de esa historia. Esa historia es portadora de hábitos, de costumbres que nosotros llamamos cultura. Y esta cultura nos hace pensar de X, Z o Y forma. Y todo ser humano pertenece a ese nicho que llamamos cultura. Todo ser humano, precisamente porque somos seres sociables, precisamente porque somos seres que no podemos desarrollarnos solos. Desde un principio tenemos la necesidad de alguien. Ese alguien es nuestra madre. Pero nuestra madre, nuestro padre, nuestra familia es portadora de determinada cultura. Sigamos. Ahora, la teoría histórico-cultural entiende como acción mediadora al grado de influencia que tienen las funciones psicológicas superiores de un individuo en las funciones psicológicas superiores de otro individuo. ¿Qué es lo que afirma en este sentido Lev Vygotsky? Que nuestros mayores, nuestros antepasados, y como representantes tenemos a nuestros padres,
que, como les decía anteriormente, son portadores de una cultura, están inmersos en una cultura. Nos legan, influyen, determinan en las funciones superiores de el individuo, de otro individuo, por ejemplo, en este caso, en formación. Los padres, las funciones superiores de los padres, de la cultura, influye en las funciones superiores del otro individuo. Ahora bien, por lo tanto, la construcción del conocimiento se da en interacción de sujeto, sujeto a sujeto y recién el objeto. ¿Qué quiere decir esto? Funciones superiores de este sujeto que influye en las funciones de este sujeto. Y recién vamos a perfilar al objeto de conocimiento. Acá generalmente en psicología hablamos de una diada, sujeto-objeto. Si nosotros tendríamos que hablar de una diada, de una dialéctica en la teoría de Vygotsky, tendríamos que decir, bueno, sí, hay una dialéctica. Él habla de un sujeto-cuerpo que está en relación con lo histórico-cultural. Pero este sujeto-cuerpo tiene la capacidad de tener funciones psíquicas superiores. Y estas funciones psíquicas superiores van a estar en relación con las funciones psíquicas superiores de esos individuos que portan una cultura. Por eso es de que en la teoría vygotskiana, la diada se convierte en triada porque es de sujeto a sujeto y recién el objeto. El objeto va a estar dado por aquellos privilegios que estos sujetos portadores de una cultura tengan sobre el objeto. Por lo tanto, sí, acá quiero explicar algo. Hay una diada, sujeto-cuerpo más lo histórico-cultural. Pero si hablamos de lo histórico-cultural, entonces vamos a tener que no es una diada simple, sino que es una diada de sujeto a sujeto y recién al objeto. Es muy interesante cómo estas funciones psicológicas superiores, chicos, se constituyen en una estructura de mediación, es decir, son mediadores, son intermediadores. ¿Pero intermediadores de qué? Intermediadores de tres tipos de hechos. Una es las mediaciones que hay individuo-medio, sin olvidarnos de que este medio es portador de una cultura. La segunda forma de mediación son las mediaciones instrumentales, que constituyen aquellas herramientas que nosotros usamos. Ya vamos a ver esto. Y en tercer lugar, las más importantes mediaciones, que son las semánticas. Por lo tanto, las funciones psicológicas superiores se constituyen en mediadores. ¿Y cómo van a mediar? Van a mediar a través de la relación individuo-medio, a través de las relaciones instrumentales
y a través de las mediaciones semánticas. Vamos a ver uno por uno. ¿Cuáles son las relaciones, las mediaciones individuo-medio de las funciones superiores? Se basan en la atención y en la memoria. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver acá la atención y la memoria? Son mediaciones que el individuo, que nosotros como individuos, estamos constantemente apelando para entender el medio, comprender el medio, adaptarnos al medio, asumir el medio. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la atención y de la memoria. A ver, atención. Para aprender, chicos, para aprender cualquier tipo de aprendizaje, lo primero que necesitamos es atención. El primer proceso de cualquier aprendizaje es atender. Y esta atención es una función natural. Tenemos los estímulos del medio y atendemos a los estímulos del medio. Y los procesamos y los comparamos con otras experiencias pasadas. Y por lo tanto, la memoria siempre va a estar presente porque se requiere, para adaptarnos a este medio, se requiere comparar los nuevos tipos de atención, los nuevos tipos de estimulación que ameritan nuestra atención, comparar con aquello que ya hemos vivido. Por lo tanto, las mediaciones individuo-medio se ciernen en base a las funciones de atención y de memoria. Las mediaciones instrumentales, chicos, las funciones superiores, de las que estamos dotados los individuos, de las que estamos dotados los seres humanos, posibilitan de que aquello que mis manos, mi cuerpo, mis sentidos, mis brazos, mis piernas, aquello que no puede, pues el ser humano, el hombre, siempre se ha dado modos para transformar el medio y convertir en las herramientas, en los instrumentos requeridos para ser utilizados por el hombre. Y constantemente, si ustedes ven desde nuestra prehistoria, cuántas herramientas, cuántos instrumentos hemos venido creando desde la rueda, desde el fuego, del cómo hacer fuego, hasta ahora que, fíjense dónde estamos, con una tecnología de punta que nos permite comunicarnos pese a estar distanciados. Por lo tanto, las mediaciones, vuelvo a repetir, esa capacidad del ser humano de tener funciones psíquicas superiores, hace de que estas funciones psíquicas se conviertan en mediaciones del individuo, las mediaciones del individuo medio, directo, en base a la atención y la memoria, y las mediaciones instrumentales
a través de la invención de las distintas herramientas que siempre nos permiten mayor progreso, mayor desarrollo. Pero hay una tercera mediación, que son las mediaciones semánticas. Las mediaciones semánticas dadas, obviamente, por el lenguaje. El lenguaje se constituye en el mejor instrumento de transmisión de contenidos mentales. Y esta transmisión de contenidos mentales se las hace con el individuo relacionado con la conciencia social de determinada cultura. Es decir, la transmisión de contenidos mentales es a través de la cultura. Por lo tanto, fíjense, para Lev Vygotsky, esto era lo más importante. Este tipo de mediación era lo más importante y lo más, el eje medular de su teoría. El lenguaje es portador de contenidos mentales, que es transmisión de contenidos mentales, y que transmitimos cultura. Ahora bien, dado esto, pues vamos a ir a la ley genética fundamental, es decir, si el lenguaje es un transmisor de contenidos mentales y que transmitimos cultura, perfecto. Para él, la primera ley genética fundamental es de que entonces nuestro psiquismo tiene dos procesos. Primero es el interpsíquico, es decir, el proceso entre psiquismos, entre funciones superiores, entre esas funciones superiores a las que nos hemos referido anteriormente. Entonces, primero es el proceso interpsíquico y después es el proceso intrapsíquico. Interpsíquico entre psiquismos. Sujeto más sujeto. Y el proceso intrapsíquico, estos contenidos entre que me transmite la sociedad, que me transmite la cultura, se vuelven míos y por lo tanto hay primero un proceso interpsíquico para después convertirse en algo mío, un proceso intrapsíquico. Primero es entre psiquismos, interpsíquico, para convertirse después en parte mía, intrapsíquico. Estos son los mecanismos de interiorización y es la gran ley genética que establece Lev Vygotsky. Entonces, cuando yo les pregunte cuáles son los procesos de interiorización, ustedes me tienen que decir, primero es un proceso interpsíquico, es entre psiquismos, y ese entre psiquismos son las personas que me transmiten cultura, y la cultura está llena de historia. La cultura no es algo estático, les decía, te viene de procesos históricos hasta plasmarse en el presente. Por lo tanto, esos psiquismos van a transmitirme
esas formas de querer, de amar, de procesar, de conducirme, esas costumbres, esos hábitos. Y todo ello lo voy a hacer mío, me lo voy a apropiar con el segundo proceso, que es el intrapsíquico. Y en este sentido, si nosotros hemos cumplido esta ley genética fundamental, pues entonces arribamos a todo lo que es a todo lo que son los procesos de aprendizaje. Estos procesos intrapsíquicos y que nos permiten un aprendizaje se plasman, y esto ya lo deben ustedes saber, en 3 zonas de desarrollo. La zona de desarrollo actual, es decir, aquella que nos habla de todo lo que el individuo porta en determinado momento como conocimiento. La zona de desarrollo actual es cuánto sé en este momento, que es la base y se constituye en la base de la zona de desarrollo próxima, es decir, con esto que sé, ¿qué es lo próximo que debo saber? Voy a traer un ejemplo muy simple. Primero tengo que saber sumar para poder después aprender a restar. Si mi zona de desarrollo actual es sé sumar, entonces lo próximo que puedo aprender es restar. Si sé sumar y restar, puedo multiplicar. Aprender a multiplicar, por lo tanto, lo más próximo es aprender a multiplicar. Si sé sumar, restar y multiplicar, ¿qué es lo más próximo? Dividir. Por lo tanto, hay la zona de desarrollo actual. ¿Cuánto conocimiento porto en este momento? La zona de desarrollo próximo, ¿qué es lo próximo? ¿Qué es lo adecuado para aprender a partir de lo que ahora sé? ¿Qué es lo próximo? Si en esta zona de desarrollo próximo, chicos, se dan contenidos demasiado difíciles para avanzar en el aprendizaje, entonces vamos a tener un fracaso. Al igual que si en esta zona de desarrollo próximo daríamos contenidos demasiado fáciles. O sea, tanto en la zona de desarrollo próximo no nos podemos permitir ni dar lo más difícil ni dar lo más fácil. Los dos desmotivan, porque la zona de desarrollo próxima, cuando es demasiado difícil, no accedo a ese conocimiento, por lo tanto lo dejo, o no me gusta, o lo rechazo. Y si es demasiado fácil, me aburro, no quiero, nuevamente me desmotiva. Por lo tanto, uno tiene que saber calibrar a qué se refiere uno con la zona de desarrollo próximo. ¿Qué hubiera pasado, chicos, si en psicología genética, por decir algo, en vez de psicología genética les hubiera dado cálculo 3?
como no han llevado ni cálculo 1 ni cálculo 2, pues cálculo 3 les va a parecer chino, porque no estaba en su zona de desarrollo actual, no estaba dominada, ese conocimiento no estaba dominado en su zona de desarrollo actual. Por lo tanto, si yo quiero dar cálculo 3, hubiera sido un total fracaso porque no había ningún tipo de concordancia entre la zona de desarrollo actual y la zona de desarrollo próximo. ¿Y para qué me sirven estas dos zonas de desarrollo actual y zona de desarrollo próximo? Para ver la zona de desarrollo potencial o también llamada la zona de desarrollo virtual. ¿A dónde me dirijo? En el ejemplo que les he dado, me dirijo a que el alumno aprenda aritmética, matemáticas. En el ejemplo de nuestra carrera en lo que dije de psicología genética, ¿dónde me dirijo? Quiero ser psicólogo, quiero tener las habilidades y las competencias para ser psicólogo. Esa es mi zona de desarrollo potencial, mi zona de desarrollo virtual. ¿A dónde me dirijo? Por lo tanto, ¿cuánto sentido tiene esto? Y esto tiene que tener sentido, puesto que si no tenemos una meta en nuestros procesos de aprendizaje, si no tenemos una meta bastante objetiva y práctica, entonces nuestro proceso de aprendizaje va a sucumbir en el no sentido. Por lo tanto, nosotros vamos a ponerlo en positivo. Nosotros necesitamos una meta, un objetivo, necesitamos un a dónde nos dirigimos. Les pongo un ejemplo. En secundaria nos han, pero hecho sufrir, recuerden ustedes, con logaritmos. ¿Cómo hemos sufrido con logaritmos? Hasta que hemos aprendido. Pero hemos aprendido de una forma mecánica. Primero tengo que hacer esto, después tengo que hacer lo otro, después tengo que buscar estito, después tengo, y ya tengo el resultado. ¿No es cierto? Pero ojo, qué práctico hubiera sido si mi profesor de matemáticas me hubiera dicho que los logaritmos sirven para medir distancias tan grandes como de aquí al Sol, de aquí a Marte o de aquí a otra galaxia. O sea, recién cuando somos viejos o cuando salimos del secundario, nos enteramos de que los logaritmos habían servido para medir distancias enormes que no podemos medir ni con metros ni con kilómetros. Simplemente nosotros hemos echado de mano en esa época de ese conocimiento de la zona del desarrollo actual, cuánto yo sabía multiplicar, dividir, sumar, etcétera, etcétera. He aplicado la zona de desarrollo próximo mecánicamente, sin saber por qué y para qué. Y ese aprendizaje ha quedado en el olvido, porque si en este momento les digo saquen el logaritmo de tal cosa, ni ustedes ni yo lo vamos a saber. ¿Pero por qué? Porque ese conocimiento carecía de sentido.
carecía de meta. Tal vez aquellas personas que querían dedicarse a la ingeniería, que querían dedicarse a, qué sé yo, a la astronomía, pues seguramente de que han encontrado nuevos sentidos a ese aprendizaje del secundario, de la escuela secundaria. Pero mientras nosotros hemos pasado por ese tipo de conocimientos, no hemos encontrado sentido y tal vez hubiera sido muy práctico y muy bonito el haber encontrado sentido a todos aquellos contenidos de aprendizaje que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Hay muchas materias, muchos contenidos, muchos aprendizajes que no nos han servido para nada y no han tenido ningún tipo de meta en nuestros procesos de desarrollo de nuestros conocimientos. Con esto termino y estén atentos a la tarea que se va a dar a raíz de esta clase y además a aquellos intercambios que podemos tener el día miércoles temprano en la mañana sobre este tema. Mientras tanto, les dejo con este video y espero que les sirva y espero que haya sido claro. Tengan ustedes un lindo día.